fin, ¿no? Ya chicos, terminaremos la última parte, porque creo que tienen un examen, ¿no? Vamos a continuar con esta última parte. Ya, entonces la otra esfera que nos falta evaluar es la social. Entonces la esfera social es en la que generalmente utilizamos esta escala que se llama escala de Gijón. Esta se utiliza para evaluar, sobre todo la parte sociofamiliar de las personas mayores. Su objetivo va a ser detectar situaciones de riesgo y problemas sociales. Entonces, esta escala también tiene una puntuación. De acuerdo a eso, nosotros ponemos con adecuado soporte social, riesgo social o problema social. Finalmente, cuando es riesgo o problema social, mandamos interconsultas o evaluaciones para el asistente social. ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, tenemos un paciente en emergencia que viene por una situación aguda, que tiene cierto grado de dependencia y viene solo. Entonces, no hay cuidador. Necesitamos para tomar decisiones el cuidador principal. Llamamos al asistente social para que haga una evaluación. Entonces, a veces aplicamos la escala de Gijón, hacer la puntuación mayor de 10. Mayor de 10 para nosotros ya es riesgo y necesitamos esa evaluación más amplia que la hace el asistente social. Entonces, ¿en qué consiste esta escala de Gijón? Evaluamos sobre todo 5 aspectos. Uno, la situación familiar. Ahí preguntamos al paciente si vive solo, si vive con algún familiar y si es que tiene algún tipo de dependencia para realizar sus actividades. La situación económica, ahí evaluamos sobre todo el ingreso económico que tenga, ¿no? Sí, por ejemplo, el máximo puntaje, la máxima valoración que sería 1 es cuando aproximadamente su ingreso es más de 1,5 veces el salario mínimo. Ya sea que sea solamente por pensión que reciban o porque tienen ayuda económica de familiares o hijos. La tercera, evaluamos la vivienda. Ahí que evaluamos sobre todo las barreras arquitectónicas. Entonces, si viven en un segundo piso, tercer piso, si tienen, por ejemplo, para llegar hasta la casa hay muchas escaleras, evaluamos todo eso. ¿Por qué? Para evaluar el riesgo de caída, riesgo de fractura, riesgo de dependencia. Entonces, eso evaluamos en vivienda. En las relaciones sociales, evaluamos qué tanta interrelación social tiene con otras personas. Se relaciona solo con la familia, solo con los amigos, con la familia y los vecinos, sale y participa en grupos de adultos mayores o no. Todo el tiempo está en la casa y no está importante, no se relaciona con nadie, solamente con la familia. De acuerdo a eso, ponemos una puntuación. Y por último, evaluamos el apoyo de la red social. O sea, si cuenta con apoyo familiar y vecinal, si no tiene apoyo, si tiene solo apoyo de la familia. Entonces, y de acuerdo a eso, también colocamos una puntuación. Entonces, esta escala, cuanto mayor puntaje es, nos evidencia mayor riesgo de problema social. Entonces, si se dan cuenta en la escala, los primeros acápites, que son los más óptimos, tienen más bien un puntaje menor. Entonces, cuanto menor sea, significa que hay mejor soporte social. Esa es la interpretación. Esa es la escala más conocida que hay. Entonces, ya hemos hecho una evaluación de nuestro paciente, le hicimos la evaluación pediátrica, ya hemos evaluado el estado clínico, el estado funcional, el estado cognitivo y afectivo y el estado social. Entonces, después de eso, necesitamos establecer qué hemos encontrado y qué vamos a hacer con nuestro paciente, qué intervención vamos a hacer. Entonces, vamos a necesitar de un equipo multidisciplinar, como ya les he mencionado, nutricionistas, psicólogos, asistente social, a veces terapia física, si es que hay algún caso de alguna pérdida de funcionalidad por alguna situación aguda o subaguda. Y vamos a adaptar los recursos disponibles. ¿Qué significa eso? Depende del entorno en el que estamos. No va a ser lo mismo manejar a un paciente cuando vayan a hacer serum en una posta o un centro de atención primaria que estando en el internado, que esté en un hospital de menor complejidad. Entonces vamos a adaptar lo que vayamos a hacer al contexto en el que estamos. Entonces hacemos esta valoración, encontramos nuestra lista de problemas
Vamos a hacer un plan de atención personalizada adaptado a este paciente, a cada uno de forma individual. Vamos a hacer nuestra intervención multidisciplinar y vamos a hacer un plan de reevaluación periódica. ¿Con qué objetivo? De volver a valorarlo y de ver si nuestros objetivos se están cumpliendo o no, al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, todo esto ¿con qué objetivo? De que la atención sea centrada en el paciente, en la persona y en la familia. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, este plan de tratamiento, como lo hemos visto, va a ser integral, que no solo va a enfocarse en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, solo los medicamentos, no. Ya hemos visto todo lo que tenemos que tener en cuenta para la prescripción farmacológica y no farmacológica. Entonces, vamos a tener un diagnóstico, y ese diagnóstico va a tener su diagnóstico etiológico y vamos a hacer una valoración geriátrica. Teniendo en cuenta que la nutrición, el ejercicio, la comorbilidad, ajustando el tratamiento, revisando los fármacos y educando a la familia y haciendo una planificación adecuada de los cuidados y de los objetivos de la familia. Ya. Entonces, vamos a ver un caso de un paciente. Yo les voy a relatar. Traten de tomar sus apuntes de lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante? Vamos a hacer como que una valoración geriátrica rápida con los datos que les voy a dar en el caso clínico que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, sobre todo, funcionalidad, prestenle atención a los antecedentes, a la parte clínica, a la parte funcional, cómo realizaba sus actividades, a la parte cognitiva, a la parte afectiva, si es que lo relata, a la parte social. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, luego vamos a desarrollar el fluxograma de cómo sería una atención a este paciente. A ver, tenemos al señor Lorenzo. Es un paciente de 86 años que es llevado a urgencias por su hijo, porque desde hace 3 meses y de forma progresiva lo nota pálido. Presenta falta de aire cuando camina, se cansa y se tiene que parar cada 2 portativos. Cada 2 o 3 pasos tiene que parar. ¿Ya? También le han tenido que poner 2 almohadas en la cama porque faltaba el aire y se le han hinchado las piernas. Pero lo que les han hecho ir a urgencia es que esta noche se ha levantado con una fatiga terrible, mayor dificultad para respirar. Como antecedentes personales, el paciente es hipertenso, de larga evolución, con un regular cumplimiento del tratamiento, sobre todo el dietético, es diabético y es dislipidémico. Ha fumado hasta hace 15 años. No está diagnosticado espirométricamente de EPOC, pero cumple criterios clínicos de bronquitis crónica. Tiene monoartrosis, pero nunca ha querido operarse. Está en tratamiento con furosemida, irbesartán, glibenclamida, ibuprofeno y atorvastatina. El paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Necesita supervisión para las instrumentales. Camina con un bastón por la artrosis. No tiene deterioro cognitivo y vive con su hijo divorciado. A nivel de la exploración, ahora que acudió a emergencia, presenta palidez mucocutánea, ingurgitación yugular de 3 centímetros, frecuencia cardíaca arrítmica de 120 latidos por minuto, un soplo sistólico aórtico de 5/6, crepitantes en los 2 tercios inferiores de ambos hemitórax, un reflujo hepatoyugular y edemas hasta la raíz de los miembros con fúmega. Eso es el examen físico. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una evaluación clínica. Ya. Antecedentes. ¿Cuáles son sus antecedentes? Hipertenso, diabético, dislipidémico, con artrosis. ¿Ahí cuántas ya? Tenemos 4. Fumador, que de por sí no está diagnosticado como EPOC espirométricamente, pero tiene bronquitis crónica. 5. ¿Qué más? 5, ¿no? Ya, hasta ahí. 5 enfermedades crónicas. Medicamentos. ¿Qué toma? Furosemida, irbesartán, glibenclamida, ibuprofeno y atorvastatina. 5. ¿Eso qué es?
polifarmacia, ¿no? Interacciones entre esos medicamentos. Furosemida, principal efecto secundario de la furosemida. ¿Ya? Hipocalemia. ¿Importa en un paciente, de este paciente? Sí, ¿por qué importa la hipocalemia? Muy bien, porque tiene una arritmia, ¿no? ¿Ya? Uno. Otro efecto secundario de la furosemida es un diurético, ¿no? Claro, va a aumentar la frecuencia urinaria, ¿no? Ahora más veces al baño probablemente. Ya. Ibersaltán, ¿algún efecto secundario importante? ¿No? ¿Qué les parece? Aparentemente por el cuadro, ¿no? ¿Ya? Después, glibenclamida. Efectos secundarios de la glibenclamida. Hipoglicemia. ¿Cómo es la característica de esa hipoglicemia? Mantenida. Bien difícil de corregir. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de la glibenclamida en sangre? ¿Cuántos días dura en sangre? ¿Cuántos días dura? ¿Hasta cuántos días puede durar? ¿Cuántas horas? Ya, de 12 hasta cuántas horas. Incluso hasta 36 horas puede durar en sangre la glibenclamida. ¿Ya? ¿Y qué problema? Produce hipoglicemia mantenida. Le pones dextrosa al 33%, 7 ampollas, pasan 3 horas y otra vez es hipoglicemia. ¿Y por qué? Seguir con el efecto, ¿no? ¿Ya? Otro, ibuprofeno. Principal efecto secundario del ibuprofeno. Muy bien, trastorno gastrointestinal. ¿En la cabeza qué? Úlceras, ¿no? Las úlceras gástricas y duodenales, ¿no? ¿Será importante en nuestro paciente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es adulto mayor. ¿Por qué más? Hace 3 meses y de forma progresiva lo notan pálido y que presenta falta de aire al caminar. ¿Por qué estará pálido? Probablemente si tiene una úlcera por consumo de AINES, ¿qué está pasando? Que está perdiendo, que está sangrando y que a veces no se nota a simple vista. Y probablemente tenga una anemia, ¿cierto? ¿Y qué va a aparecer con la anemia? ¿Qué pasa con la anemia cuando hay un problema cardíaco? ¿Qué pasa cuando tenemos anemia? La frecuencia va a aumentar, pero el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Y si tienes un problema cardíaco, se va a descompensar. La principal causa de insuficiencia cardíaca en un adulto mayor es la anemia. ¿Ya? Entonces, parece que eso está pasando con el señor Lorenzo, ¿no? Atorvastatina, principal efecto secundario. Atorvastatina, ¿qué efecto secundario da? No. A nivel del músculo, ¿qué pasa con la atorvastatina? Un rato, es bien raro, pero puede pasar. Pero sí produce dolores musculares. Hay estudios que evidencian que a mayor dosis de atorvastatina en adultos mayores, sobre todo, más problemas musculares. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso prolongado de atorvastatina si es que no es necesario, ¿no? Si es prevención secundaria, bueno, a veces hay que utilizarlo sí o sí. Pero bueno, en el caso de Lorenzo, entonces mire, tenemos 5 fármacos. ¿Tienen aplicativo para hacer interacción de fármacos? Ya, hay aplicativos para hacer interacción de fármacos. ¿Qué aplicativo les recomiendo que sirve un montón? No solo para eso, sino para un montón de cosas. iDoctus. ¿Tienen esa app? Descarguen en su celular. iDoctus. I-D-O-U-C-T-I-D-S. iDoctus. Ese aplicativo es muy bueno. Tiene up-to-date, tiene calculadoras de corrección de albúmina, potasio, corrección de función renal, MDR4, CPK-EPI, tiene Hasbled, Chasback, no sé, tiene para ver el tema de cirrosis, tiene CHAI, tiene bastantes cosas, ¿no? Y ahí mismo también hay una parte del aplicativo que dice interacciones. Entonces, ingresan ahí todos los medicamentos, que si quieren evaluar interacción, meten todos los medicamentos y te sale interacción leve, moderada o severa. Y qué fármacos están interactuando.
Entonces sirve un montón, sirve un montón. Cuando tienen pacientes que usan muchos medicamentos, bueno, la mayoría de adultos mayores, pero incluso en pacientes jóvenes, sirve mucho para ver la interacción farmacológica. Si la interacción es severa, o sea, el riesgo de hacer un adverso es severo, hay que valorar otras opciones terapéuticas. ¿Ya? Ese aplicativo se lo recomiendo un montón. Ya, bueno, ¿habrá interacción farmacológica entre estos medicamentos? Sí, a ver, ¿entre cuáles hay interacción? Furosemida y Valsartán, riesgo de hacer hipotensión. ¿Ya? Entonces hay que cuidar mucho, estar vigilando mucho. Glibenclamida con furosemida. ¿Interacción o no hay interacción? Ahí tienen sus computadores, no sé. Furosemida con glibenclamida. ¿Interacción o no hay interacción? Con glibenclamida con furosemida. Hay interacción, ¿no? ¿Sí? Dice que no con ibuprofeno. Con ibuprofeno no, ya, pero glibenclamida con furosemida no aumenta el riesgo de hipoglucemia. Sí, sí. Bueno, mayor riesgo de hipoglucemia, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ahí, ¿qué más falta para evaluar la parte clínica? El estado nutricional. Ahí habría que hacerle más preguntas, ¿no? A él o al familiar. Pero de por sí, ¿qué dice? Como antecedente, el paciente es hipertenso, de larga evolución, por regular cumplimiento de tratamiento, sobre todo el dietético. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Aparentemente hace una dieta. ¿Qué tipo de dieta hará? No lo sé. Ahí tendremos que evaluar mejor, preguntar al familiar si está perdiendo peso o no. ¿Qué más nos falta ahí en la esfera clínica? Luego podemos aplicar start-stop. Entonces, por ejemplo, stop a AINES. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente está haciendo hemorragia digestiva. ¿Ya? No deberíamos utilizar AINES en el paciente por el riesgo que tiene de hacer nuevos eventos de hemorragia digestiva. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? A ver, escala funcional. ¿Qué dice del paciente? El paciente es independiente para actividades básicas de vida diaria. Será un Bartel 100 más o menos, ¿no? ¿Ya? Necesita supervisión para las instrumentales. Ahí hay dependencia ya para las instrumentales. Camina con un bastón. ¿Qué tal será su performance si camina con un bastón? Si le hacen sentarse y pararse 5 veces en una silla abrazándose, ¿cuándo le saldrá? Alterado, ¿no? Entonces de nada sirve que sea un Bartel 100, que haga todo independiente, si la calidad con la que hacen las actividades no es buena. ¿Ya? ¿Qué más? Esfera cognitiva. Deterioro cognitivo no tienes. Esfera afectiva, no sabemos, no menciona nada. Y vive con su hijo divorciado. En la esfera social probablemente no salga riesgo, ¿no? Porque si vive con un hijo, aparentemente dice divorciado, no sabemos cómo será su cuidado, pero probablemente no salga riesgo. Ya. Entonces, en la otra parte, la parte final, que le vamos a sacar un poco más de jugo ahí a la evaluación. A nivel de la exploración dice, presenta palidez mucocutánea, agitación yugular, frecuencia cardíaca rítmica. Toda esa descripción, ¿de qué nos habla? Créditos en los techos inferiores de ambos efectores, reflujo hepatovehicular y edemas. Es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es una falla cardíaca, probablemente crónica o una crónica reagudizada. Muy bien. Una crónica reagudizada probablemente, ¿no? Una falla cardíaca crónica que sea descompensada. ¿Y qué podrá haber descompensado esta falla cardíaca? Muy bien, la anemia, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué dicen los estudios? ¿Cuánto de hemoglobina menor de cuánto hace que se descompense la insuficiencia cardíaca? Menos de 10, ¿no? Idealmente, un paciente que tiene falla cardíaca debe tener hemoglobina 10 o mayor de 10, ¿no? Porque menor de eso es muy probable la descompensación en cada situación, ¿no? Entonces, este paciente, por su polifarmacia, sus interacciones y todo lo que pasa con él, tiene una hemorragia digestiva alta, probablemente que ha tenido pérdidas crónicas, que ya está llegando a una anemia menor de 10, que está descompensando el corazón y está produciendo una falla cardíaca
crónica descompensada. Ya, hay otra cosa más ahí. La frecuencia cardíaca arrítmica de 120 latidos por minuto. La falla cardíaca da arritmia. Factor de riesgo, pero está en 120 latidos la frecuencia cardíaca. Frecuencia en arritmia más frecuente en el adulto mayor. Fibrilación auricular, ¿no? Entonces 120 es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. También esa podría ser la causa de la descompensación, ¿no? La anemia, Magna descompensaron la. También puede tener una estenosis aórtica porque tiene un soplo sistólico 5 de 6, ¿no? Encima, otra cosa más. ¿Ah? Y miren, era independiente, funcional, ahí con su vaso, como la fotito. Así el señor Lorenzo, hacía todo solito. Entonces, hacemos una evaluación geriátrica, evaluamos la parte funcional, mental, social, y nuestro síntoma principal que ha descompensado todo, ¿cuál es? La disnea, ¿no? Que ha hecho que le ha hecho ir a emergencia. Entonces ya hemos evaluado su historia clínica, hemos evaluado su comorbilidad, ¿no? Entonces su comorbilidad, ¿por qué? Hipertenso, fibrilación, falla cardíaca descompensada, ¿ya? Sus comorbilidades, ¿no? Y factores de riesgo cardiovascular tiene varios factores de riesgo, ¿no? Hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, ¿no? Exploramos, hacemos pruebas complementarias. Vamos a ver la parte clínica. ¿Qué le vamos a hacer? Una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma, exámenes de gasometría, analítica, un ProBNP, un ecocardio, y con eso identificaremos realmente la severidad del problema, ¿no? Y lo vamos a manejar. Entonces estamos frente a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el adulto mayor de por sí, ¿qué tiene como factor predisponente? Los cambios anatómicos y fisiológicos en relación al envejecimiento, tanto el aparato respiratorio y cardiovascular y el sistema anterior, ¿cierto? Eso es un factor. Lo otro, sí, ¿qué vamos a necesitar? Si una experiencia cardíaca, ¿qué necesitamos? Tratamiento, ¿no? Está descompensado, necesitamos actuar rápido. ¿Buscamos otra causa? A lo mejor no, porque aparentemente ya sabemos cuál es la razón del problema. Entonces, medidas no farmacológicas vamos a instalar, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar la parte social. ¿Quién se va a encargar de estar supervisando la medicación? Si lo toma de forma adecuada, quizás se confunde, toma doble dosis de los medicamentos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, esa parte importante. Farmacológico o intervencionista, sí, pues, ¿no? Es un paciente independiente. Hace todas sus actividades de vida diaria de forma independiente, cognitivamente está ok. Entonces, ¿habrá necesidad de ajustar algún tratamiento? Al parecer no, es un candidato que le hagamos un tratamiento, ¿no? Si necesita un intervencionismo cardíaco, ¿lo podemos hacer? Lo podremos hacer. Si hay alguna valvulopatía y necesita algún implante de algún dispositivo, lo podremos hacer, ¿no? Entonces, en la fase aguda, ¿qué haremos? Medicación intensiva, ¿no? Oxígeno, morfina, ventilación mecánica no invasiva de repente, diuréticos, nitratos, no sé, lo que se necesite para estabilizar. Una vez que ya lo hemos estabilizado, ¿qué haremos? Optimizar el tratamiento, ¿no? ¿Qué necesitamos? Cicas, ARA, bloqueantes, diuréticos, depende del paciente, ¿no? De la razón del paciente. Entonces, ¿va a haber momentos de tomar decisiones difíciles? Sí. Si se hace todo el procedimiento de forma adecuada y no compensa y tiene una falla cardíaca con un FERI muy reducido, menor del 30%, ahora, tomar decisión, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? A veces pasan situaciones así. Anemia severa, 3, 4 hemoglobinas, necesitamos transfundir, ¿no? Transfunde rápido, 3, 4 paquetes, congestión, pobre paciente. Entonces, ¿qué hacer? Nada, son decisiones difíciles que hay que ir valorando, riesgo-beneficio a medida que vamos avanzando con el tratamiento. Vamos a controlar los factores predisponentes, sí. En eso va a radicar mucho una de las principales aristas de la evaluación y del tratamiento, porque tenemos que evitar que vuelva a pasar la misma situación. Entonces, ¿qué ha fallado sobre todo aquí? La polifarmacia, ¿no? Probablemente
poca supervisión al tratamiento, porque vive solo, el hijo está divorciado, no sabe si lo cuida, lo supervisa o no lo supervisa. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí dice, ¿no? Control de factores predisponentes, la anemia, que probablemente ha sido por pérdidas crónicas, hay que tratarlo, quizás necesitamos hacer una endoscopía, pero como hemoglobina en 6 no se puede, con una falla cardíaca aguda no vamos a poder hacer la endoscopía, vamos a tener que compensarlo primero, ¿no? Entonces, esas situaciones son complejas y hay que decidir qué es el primero y qué no es el primero, ¿verdad? Otros factores que han influenciado lo que hemos conversado, ¿no? La polifarmacia, la evidencia, la supervisión, la parte social. Y hay que evaluar, hay que también manejar lo nuevo que se está presentando. Esta fibrilación, la arritmia, ¿será nueva? ¿Será que ya la tenía y la vamos a compensar recién? ¿Qué haremos? Lo cargaremos con amiodarona para intentar una reversión farmacológica, o de repente llega una enfermedad crónica y solo vamos a controlar frecuencia y ritmo. Vamos a prevenir el riesgo alcohólico, ¿no? Le vamos a tener que poner anticoagulantes. Ahora, ¿cuál vamos a usar? Warfarina, apixaban, que es lo más probable, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que ver? Si va a poder comprar el medicamento, quién lo va a supervisar, cómo está la función renal. Son un montón de cosas que tenemos que evaluar, no solamente indicar medicamentos, ¿ya? Y por último, probablemente esté hospitalizado unos días, si no en semanas, hasta que compense, mejore y probablemente va a perder masa muscular. Si ya de por sí tenía sarcopenia y caminaba con bastón, ¿cómo quedará ahora? Quizá con uso de andador, con mayor dificultad para hacer sus actividades. ¿Qué necesitamos hacer? Rehabilitarlo. Sí, rehabilitación. Terapia física, sí. Rehabilitación física, sí. ¿Cómo va a ser eso? Pero si tiene una falla cardíaca con FEBI menos del 30%, tiene que hacer una rehabilitación adaptada a su nueva condición. ¿Ya? Entonces, para esto existen programas, existen varios programas que se pueden hacer. Hay que ver también la parte respiratoria. Si finalmente, si es un EPOC que también se está descompensando, necesitará otro tipo de terapia. ¿Ya? Entonces, no le voy a mandar a hacer, señor, vaya a su casa a hacer ejercicio. No, ¿no? Si es cardíaco y encima tiene EPOC, probablemente. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? Se va a cansar. Entonces, hay que ajustar el tipo de ejercicio, el tipo de alimentación, qué tipo de carbohidratos le voy a dar, modificados o no modificados, qué tipo de proteína le voy a dar, no comer lo mismo, no. Son un montón de cosas que hay. Bueno, para eso nos va a servir la valoración pediátrica, para enfocar e individualizar nuestros tratamientos y el seguimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿De ahí tienen alguna pregunta? ¿Me quedó claro la valoración geriátrica? ¿Para qué sirve sobre todo? Entonces tenemos que ver todos los factores. Claro, hay que ver al paciente en un conjunto, de forma global, de forma integral. Así es, esa es la palabra, de forma integral, ¿ya? No solamente centrarnos en la enfermedad aguda y listo, no. Sino, tenga por seguro que si solamente se enfoca, como en muchos lugares se hace, en manejar lo agudo, tengan por seguro que va a pasar meses o semanas y su paciente va a regresar por lo mismo y más complicado. ¿Ya? Entonces el éxito es que ajustemos, individualicemos y planifiquemos. ¿Ya? Listo, muy bien. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Con la siguiente clase también vamos a ver. Sí, la siguiente clase vamos a ver más acerca del tema social en relación a adultos mayores del Perú. Por ejemplo, cómo es el tema de la jubilación, qué opciones hay, cómo son los cuidados para los pacientes cuando se jubilan, más ese tipo de cosas. Y también vamos a ver las... ¿cómo se llama esto? Vamos a los niveles asistenciales. En geriatría manejamos niveles asistenciales. Uno son las unidades geriátricas agudas, que es lo que generalmente hay en todos los hospitales. Otros son el hospital de día, otros son las unidades de larga estancia, de media estancia, eso es en el Perú no hay, eso es solamente en Europa. Y la atención primaria. Entonces, esos niveles asistenciales
en geriatría son muy distintos que manejar en las personas adultas jóvenes. Entonces, eso también van a aprender, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entonces, en la próxima clase revisamos los resultados, las claves del examen que dieron la semana pasada, ¿ya? Eso, y hacemos la parte final de este tema, que es valoración geriátrica. Y después de eso van a tener su examen, que es la siguiente semana, ¿no? Subsiguiente. Entonces, no sé qué día les toca el examen. Creo que es el próximo miércoles, no estoy segura. Pero el próximo lunes es. Ahí, tienen un poco de tiempo. Entonces, lean valoración geriátrica. Yo les voy a evaluar con lo que les estoy dando en la clase de las diapositivas, que es lo más importante de valoración geriátrica que ustedes deben de saber. ¿Ya? Pero sí es importante que lo conozcan y que sepan lo más importante de cada esfera evaluada. ¿Ya? Ya, muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes.